Que Dios les bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que están en sintonía de su programa Arequipa en Comunión. Estamos contentos de poder llegar a vuestros hogares trayendo bendición, amén, juntamente con mi amada esposa. Amén. Queremos ser una bendición para todos ustedes en cuanto al tema de la familia. También saludamos a todas nuestras autoridades, amén, superiores de esta obra del Movimiento Misionero Mundial, amén, nuestro supervisor, el reverendo Luis Mesa Bocanegra, nuestro amado pastor Rodolfo González, a todos los oficiales a nivel nacional y también a nuestro amado pastor, amén, Josué Carrús, hombre de Dios, y su amada esposa. Les saludamos con mucho amor desde aquí, desde la Villa Hermosa, Camaná. Quiero dejar con palabra de saludo a mi esposita. Amén. Gloria a Dios. Saludamos también a todos, a toda la audiencia, amén, que está en sintonía de este programa Arequipa en Comunión. Amén. En esta hora vamos a compartir con ustedes un tema muy importante para estos tiempos, así que no se mueva, manténgase en sintonía, amén, para que pueda recibir la bendición de Dios a través de este tema que vamos a tocar en esta hora. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos ahora a considerar la palabra de Dios y abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18 en el verso 19, un solo versículo, y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Qué linda palabra. Es palabra de Dios. Amén. Y oramos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta bendición que tú nos concedes de poder ministrar tu palabra. Te ruego la unción de tu Espíritu Santo sobre mi vida, sobre mi ser, sobre la vida de mi esposa también. Danos esa gracia, esa unción fresca de tu Espíritu Santo, y que sea esta palabra, Señor, esa palabra que llegue a los corazones de hermanos, hermanas, Señor, que no sea nuestra palabra ni nuestra sabiduría, sino sea tu palabra en nuestras bocas, para que sea una bendición. Amén, Señor, que esa palabra llegue a cada corazón, a cada familia, a cada hijo. Liberta a los cautivos por el diablo. Sana a los que están enfermos. Haz milagros en el nombre de Jesús. Y te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. En esta hora quisiéramos predicar bajo el tema guiando a los hijos en el camino del Señor. Guiando a los hijos en el camino del Señor. Si leemos en Tesalonicenses, en la primera carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica, nos dice en el capítulo 5, verso 2, examinadlo todo, retened lo bueno. Amén. Examinadlo todo. Dice ahí, 5:2. Lo dice. Capítulo 5, verso 2. Examinadlo todo. Dice, retened lo bueno. Esa es una de las cosas que debemos de examinar. ¿Qué cosa? La vida. Amén. La vida de las personas que aparecen en la Biblia. Y como dice también Hebreos capítulo 13, verso 7,
nos dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Vamos a tomar no acerca de los pastores, pero sí vamos a tomar la segunda parte que dice: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Vamos a encontrar en la Biblia muchos personajes a quien vamos a imitar. En este caso vamos a tomar a Abraham, gloria a Dios, como un ejemplo para nosotros, a pesar de que tuvo sus errores. Amén, en sus principios tuvo sus errores, pero sin embargo podemos aprender de él e imitarlo, porque tuvo sus virtudes como hombre y como padre. Amén. El personaje del Antiguo Testamento que más se menciona en el Nuevo Testamento, aparte de Moisés, es Abraham. En Santiago capítulo 2, verso 23 nos dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Este versículo se refiere a Abraham como el amigo de Dios, un título que no se le da a nadie más. Gloria a Dios. Mira cómo Dios lo llamó mi amigo Abraham. Amén. O sea, porque hubo una intimidad, una estrecha relación. Por lo tanto, guiar a los hijos en el camino del Señor es el mejor legado que se le puede dejar. Ahora vamos a ver cómo guiar a nuestros hijos en este camino. Gloria a Dios, y vamos a ver cómo podemos guiar a nuestros hijos en ese camino, ¿no? En el camino del Señor. Amén. Y bueno, mi esposa va... Gloria a Dios. Bueno, cómo guiar a nuestros hijos en los caminos del Señor es un tema muy importante, sobre todo en estos tiempos donde muchas veces también los hijos, ¿no? Quieren tomar caminos equivocados, rumbos que, como dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derecho, ¿no? Pero su fin perfecto, es camino. pero su camino es camino de muerte, un camino que los va a llevar a la perdición, lo va a arrastrar al vicio y a la corrupción, que es lo único que el mundo les ofrece, pero que muchas veces, como el muchacho siempre está inclinado, ¿no?, a la necedad, a hacer lo contrario a los mandatos de Dios, pues va a inclinarse, va a tratar de acercarse, ¿no?, a ese camino, a ese mal camino, a través de la curiosidad que todo muchacho siente, ¿no?, y quiere experimentar, como muchas veces hemos escuchado a hijos que le dicen a sus padres cuando quieren evitarles el dolor, quieren evitarles el sufrimiento, y le dicen: déjame vivir mi vida, yo sé cómo voy a vivir, yo sé cómo, si lo voy a pasar, pues si me pasa a mí ya, pues, pero ya, yo quiero experimentarlo. Pero como que si fuera una buena experiencia, como si fueran algo bueno, ¿no? Porque como si fuera fácil la vida. Así es, y en ese camino pues hay muchos que salen muertos, la mayoría. Entonces eso es lo que uno como padre quiere evitar, por eso es este tema muy importante. Y para poder guiar a nuestros hijos en este camino, lo primero que nosotros tenemos que ser, amén, o tener es la obediencia a Dios. Vamos a ver en el libro de Génesis, el mismo libro que estamos tratando, en el capítulo 12, verso 1 al 4, dice así la palabra del Señor. 12, 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré.
y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Amén. Dios le hace el llamado a Abraham. Él obedeció al llamado. Amén. Dios, al llamado de Dios de poder ir, amén, a una tierra que él no conocía. Teniendo quizás muchas comodidades en Mesopotamia, salió en obediencia, amén, como dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 8 y 9, dice así la palabra del Señor, 11, verso 8 y 9, maravilloso el nombre de Cristo. Dice así, 11, 8 y 9. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde ir. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Amén. Entonces, entendemos que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena también, morando en tiendas, ¿no? Morando en tiendas como Isaac, como Jacob, que fueron también coherederos de la misma promesa. Su obediencia a Dios fue sin duda un buen ejemplo que Abraham dejó a sus hijos, porque para poder guiar a los hijos en el camino del Señor hay que ser obedientes a Dios. La obediencia a Dios es la mejor garantía para alcanzar grandes bendiciones dentro de la familia. Qué importante es la obediencia, amén, del hombre hacia Dios. En la obediencia está la bendición para nuestras vidas, no en los sacrificios, no en las obras o en las cosas que nosotros podamos hacer en esta tierra, o a lo mejor en las capacidades que usted pueda tener, amén, o en la habilidad que usted pueda tener. Es en la obediencia, en la sujeción, en el sometimiento a Dios, a su palabra, porque eso es lo que nos va a traer a nosotros la bendición. Así es, y vemos que no era fácil para Abraham. Así es. Porque como tú dijiste, cuántas comodidades pudo tener en Mesopotamia, y entender que, o sea, Ur de los Caldeos, que pertenecía a Babilonia, o sea, ya había paganismo, idolatría, que también eso estaba enraizado en el corazón de Abraham, pero que Dios tuvo que tratar con él, y Dios le habló y le dijo, vete de tu tierra, y él obedeció. Amén. Al principio le fue difícil, porque él no solamente salió solo, sino se fue para Harán, con su papá Taré, ¿no? Aquí lo dice en el capítulo 11, gloria a Dios, ¿no? En el último verso, ¿no? Y dice, y fueron, capítulo 11, verso 32, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. O sea, salieron de Ur de los Caldeos hasta con su papá y su sobrino Lot. Pero Dios lo llamó a él. Así es. Y tuvo que morir Taré en Harán. Y Dios le llama de Harán y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Para Abraham no fue fácil dejar todas esas cosas, porque en esos tiempos, amén, de los patriarcas, la familia vivía junta, ¿no? Vemos que Noé vivía con sus hijos y con sus nueras. Así es, amén. Abraham también vivía así, o sea, era como una tribu, o sea, todo junto. Ahora, dejar a Abraham, a su padre, de 75 años viviendo al lado de papá, ahora dejarlo e ir a ciegas a un pueblo que ni él conocía, y empezar de nuevo,
no le era fácil, pero obedeció. Ahí está la obediencia. Dios tuvo que tratar con él, pero él obedeció. Y ahí está el punto de partida para poder traer bendición a un hogar, a una casa, es la obediencia a Dios. Sin la obediencia a Dios, ciertamente todo es ruina, todo es desgracia, porque todo se centra en nuestra obediencia. Y cuando hay una obediencia, ciertamente habrá bendición, pero habrá que más comunión con Dios. Nunca puede haber comunión con Dios y uno puede hacer lo que se le da la gana. Así es. Amén. Cuando hay obediencia a Dios, ciertamente habrá una comunión estrecha con Dios. Así que lindo es esta parte de la obediencia de Abraham. Abraham fue muy obediente. Amén. Al principio le costó, pero tuvo que adaptarse a las órdenes del Señor, por lo cual Dios le comenzó a dar promesas. Y aún, amén, más adelante vemos que Dios le cambia su nombre, de Abraham a Abraham, que es, primero Abraham significa padre enaltecido, pero ahora Abraham significa padre de multitudes. Aleluya. O sea, diciendo de que Dios iba a multiplicar a pesar de que su esposa era estéril. Qué tremenda palabra, hermano. Cuán importante es la obediencia a Dios. Vamos a ver un segundo punto, ¿no? Para guiar a los hijos, uno tiene, hermano, que amar y tener un buen trato a la esposa, que es la madre de los hijos. Eso habla de una buena relación dentro del matrimonio. Ciertamente Abraham, si era un hombre obediente a Dios, era un hombre que amaba a su esposa, salvo que tuvo un error. Amén, ese error que cometió, que se acostó con Agar. Amén. Amén, pero vamos a ver, hermano, en el capítulo 16 de Génesis, vamos a ver lo que dice en el verso 1 y 2. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia, que se la trajo ciertamente de Egipto, que se llamaba Agar, y dijo entonces Sarai a Abraham: ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y mira lo que dice: y atendió a Abraham el ruego de Sarai. O sea, el error que cometió él fue acostarse con esta mujer por el ruego de su esposa. Por escuchar la voz de su esposa. Su esposa lo llevó a un adulterio. Ese es el error que cometió Abraham, por lo cual su error ha traído consecuencias hasta el día de hoy. Así es. La guerra que tiene Israel con los árabes, con muchos vecinos de él, que son parientes de Ismael. Entonces vemos el error que cometió, que a la postre trajo consecuencias. Pero eso, hermano, no hizo que Abraham amara y respetara a su esposa. Y ese amor y respeto y buen trato que tuvo Abraham con su esposa, lo vio también su hijo Isaac. Así es. Percibió eso. Esto quiere decir que fue Abraham un buen modelo de esposo, que amó y respetó a su esposa. Amén. Entonces, hay que entender, padres, que eso es lo que nuestros hijos tienen que ver en nosotros. El amor y el buen trato que se le debe de dar a nuestras esposas. Y quisiera llevarte a Génesis capítulo 23. Mira lo que dice Génesis capítulo 23 en el verso 2. Dice: y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Eso habla de que Abraham lloró a su esposa porque la amaba. Amén.
Hay esposos que se le muere la esposa y al día siguiente están riéndose. O sea que allí podemos ver un verdadero amor que había de Abraham hacia su esposa Sara. Y creo que eso es un mandamiento de parte del Señor. Creo que eso está en Efesios 5, ¿no? Amén. 5, no sé si quieres decir algo. 5:25. Amén. Vamos a ver ese versículo. Efesios 5, que habla sobre el amor a las esposas. Gloria a Dios. Por lo cual... No, maridos. Efesios 5:25. Gloria a Dios. No, 4 estás. Amén. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Es la ordenanza que Dios da, amén, a los esposos, de amar a la esposa, así como Cristo amó, se entregó, amén, por nosotros, por la iglesia, demostrando ese amor por la humanidad. Podríamos decir que amor es una entrega. Así es. Sacrificio. Así es, soportando aún todo lo que tuvo que pasar, ¿no? Entonces también ese es un ejemplo que nos da Dios acerca del amor que tiene que haber también del esposo a la esposa. Amén. Un amor que lo compara con el amor de Cristo por la iglesia. Y esto también guiará a los hijos al camino del Señor. Amén, porque ellos mismos van a testificar del amor, amén, que reina en el hogar. Ellos mismos van a ver las mismas prácticas, amén, de ese buen amor que se da papá y mamá, el esposo y la esposa. Que los hijos no vean ese maltrato. Así es. Tanto verbal, porque quizá hay muchos que maltratan a sus esposas verbalmente, aún con golpes. Y qué triste que aún en familias llamadas cristianas hayan tratos con palabras, no con golpe. Ahora ya no golpean, pero ahora usan palabras ofensivas para maltratar a la esposa, lo cual los hijos lo ven. Y eso golpea el corazón de ellos. Y peor si ellos comienzan a hablar de Cristo afuera a la calle, si comienzan o quieren predicar y testificar del amor de Dios, entonces el hijo va a decir: mi papá es un hipócrita. Claro. Mi mamá es otra hipócrita, porque hablan de amor cuando no lo practican dentro del hogar. Entonces, cuán terrible es que los padres sean ejemplo, o sea, cuán terrible es que los padres no den ese ejemplo verdadero a los hijos y que los hijos no vean ese amor que debe de haber, esa ternura, ese buen trato. Porque si hay algo que, una cosa es, hermano, es que los vecinos quizá no conocen, los amigos del trabajo, pero los hijos sí perciben el amor que el amor que reina, o el odio o el rechazo que reina en el hogar. Por eso cuán importante, papá, esposo, es el amor, es el buen trato a la esposa. Amén. No solamente delante de los hijos, porque a veces uno quiere dar un buen trato delante de los hijos. No, eso es en todo tiempo. Porque hay que entender lo que dijo Cristo: de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando en el corazón está el amor de Dios, ciertamente eso brotará. Por eso una de las cosas por eso Dios lo llamó amigo. Así es. ¿Por qué? Porque en él había obediencia a Dios. Ahí está el secreto, hermanos. Ahí está todo el secreto de la bendición. Por eso hemos puesto el primer paso para guiar a nuestros hijos en el camino del Señor, es la obediencia a Dios. Sin ella, por más que tratemos de lograr los otros puntos, no se va a poder.
Todo está en un principio básico. Por eso dice la Biblia que hay 2 mandamientos que pende la ley, toda la ley. ¿Cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y el otro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 se resume toda la ley. Si yo amo a Dios, voy a amar a mi prójimo. Si yo no amo a mi prójimo, sería un mentiroso, un hipócrita en decir que yo amo a Dios. Y eso es lo que dice, creo, uno de los apóstoles. Si tú dices amar a Dios y no amas a tu hermano, aborreces a tu hermano, tú eres un mentiroso. Porque si no puedes amar al que ves, ¿cómo vas a amar al que no ves? Cuán importante es el amor a nuestras esposas. No sé si quieres añadir algo. Amén, porque en esta práctica, ¿no?, del amor, esta vivencia que pueda haber del hombre, ¿no?, en este caso del padre, del esposo, hacia la esposa, ¿no? Es muy importante que los hijos puedan ver, porque de ahí depende ese buen camino también que ellos van a seguir, ¿no? Van a continuar en ese camino, en ese modelo, ¿no?, de hogar, de padre. Por ejemplo, la hija va a querer tener un esposo como su papá. Así es. Yo quisiera un esposo que me trate igual que mi papá trata a mi mamá. Sí, siempre he escuchado testimonios o expresiones, ¿no?, de hijos que viven en un hogar, ¿no?, donde reina Cristo, y si reina Cristo estamos hablando de la obediencia, estamos hablando de ese amor, de ese buen trato, y ellos dicen, no, siempre he visto que mi padre ha tratado bien a mi madre, y yo también he anhelado tener un esposo como mi padre, ¿no?, que me ame, que me respete, que me valore, y siempre van a estar ¿no?, tratando de querer tener un hogar, ¿no?, igual que ellos han tenido, ¿no?, en su hogar con sus padres, y eso solamente lo podemos encontrar a través de Cristo. Por eso es un buen testimonio, ¿no?, para ellos, porque ellos son los que viven con nosotros. Cuando están pequeños, de repente no se dan cuenta o no lo expresan, pero cuando crecen se dan cuenta. O es que es un buen hogar, es un buen ambiente para ellos, o es como decías, o simplemente es pura apariencia, pura hipocresía, pura mentira. Por eso yo no quiero ser como ellos, mucho menos quiero ser cristiano. Claro, ahí empiezan a renegar del evangelio. Ajá, y somos los padres los que tenemos la culpa, que ellos reniegan. ¿Por qué? Por nuestro mal testimonio que ellos ven, ¿no? Y no le podemos tapar la boca, porque ellos lo saben todo, saben el movimiento nuestro, saben cómo nos levantamos, saben lo que vamos a decir, saben todo. Entonces, no les podemos engañar. Entonces, si nosotros queremos también que los hogares de nuestros hijos sean hogares bendecidos, sean hogares de mucha bendición, tenemos nosotros que hacerlo nosotros y ponernos ahí como ejemplo para ellos, Así para es. que ellos sigan esas mismas huellas. Amén. Amén. Vamos a ver un tercer paso, que es la autoridad que había en Abraham. Amén. A ver, mi amor, tú. Amén. Bueno, hablando de la autoridad de Abraham, esto habla también de su carácter, que fue formado por Dios. Y tuvo un carácter que agradó a Dios. Por eso en Génesis, en el capítulo 18, verso 19 que hemos leído al principio, ¿no? Ahí hay una palabra que dice, porque yo sé que mandará. Mira, ahí está la autoridad, ¿no? 18, 19. Amén. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. O sea, mandará, Amén. esto Mandará. habla de que De algo imperativo, ¿no? De algo que habla, como decía, ¿no?, del carácter. su autoridad. De su autoridad. ¿Amén? Esto habla de que, pues, él tenía ese carácter, pero no, cuando hablamos de carácter, no quiero que lo malinterpreten, ¿no? De ese carácter malo, de ese carácter carnal, ¿no?, que tiene violencia, que tiene mucha agresividad,
que el que manda soy yo. No. Sino de un carácter, pero en Dios. Amén. Para hacer las cosas como Dios lo guía a hacer y lo guió a Abraham a hacer. No solamente con él, sino con su familia, porque Dios tuvo planes y propósitos con Abraham y también con su descendencia. Y eso es lo que Dios tuvo que poner en él, ese carácter para mantener, amén, en esa podemos decir, para mantener a Abraham, amén, en esa palabra, y no solamente para él, sino para sus hijos, para toda su descendencia. Ahora, ¿de dónde vino ese carácter? ¿Quién se lo dio? Dios, porque vivía en esa comunión, era amigo. Ahora, ¿cómo se produce el carácter? Por la obediencia a Dios. Así es. Y dice en primera, claro, dice, mira, quisiera que escuches lo que dice primera de Pedro 3, 5 y 6. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, y si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza, como Sara obedecía. O sea, ahí vemos el carácter, la autoridad, ¿no? que infundía Abraham, para que ahora la mujer, Sara, la llame, ¿cómo la llamaba? ¿Cómo lo llamaba? Señor. Mi Señor. Amén. No se quiere decir. Llamándole Señor. Amén. ¿Por qué? Porque ella, a través de ese carácter, y no solamente el carácter, sino también cuando la mujer ve, ¿no?, en el esposo un hombre de Dios, un hombre lleno de Dios, porque hablamos también de Abraham como un hombre que tenía comunión con Dios, ¿no? Y cuando el hombre tiene comunión con Dios, pues la esposa se da cuenta, los hijos se dan cuenta. Ciertamente la presencia de Dios va a estar sobre él. Así es. Y entonces, ¿quién va a poder resistirse, ¿no?, a esa presencia que está a la presencia de Dios que está en el esposo, amén, o en su padre? Pues imagínate, eso infunde respeto, amén, sujeción en el caso de la esposa, y los hijos que puedan también respetar, honrar a ese padre. Le llamaba, por eso que ella le llamaba Señor, ¿no? Eso habla de una completa sujeción, amén. Entonces ella se sujetó porque Abraham era un hombre, amén, que vivía en la presencia de Dios, y esa presencia de Dios es que le daba a él autoridad, amén, que infundía respeto. El hombre de Dios infunde ese respeto. Por eso, hermano, tú tienes que llenarte de Dios. Claro. El respeto no se gana con la fuerza. El respeto no se gana de una manera humana. El respeto se gana solamente a través de Dios. Dios es el que da el respeto al hombre a través de su presencia que le imparte. Amén. Mira, entonces, y perdón que te corte, ¿no? Y como hay muchos hombres que quieren hasta usar la Biblia para darle duro a la mujer, perdónenme la expresión, para chancarla y decirle, mira, la Biblia dice que te tienes que sujetar. Pero ellos no se lo ganaron. Porque ellos quieren que la mujer obedezca a la Biblia, que los hijos obedezcan, pero él no obedece. Así es, claro. Entonces nunca habrá autoridad, pero cuando tú eres obediente a la palabra, la mujer se va a someter, se va a sujetar. Los hijos van a ser obedientes. Por eso había ese caso que tú contaste la otra vez de ese hombre de Dios que, Patton, ¿no? Juan Patton. Juan Patton, que se metía a orar. Cada vez que él iba... No, era su padre, Santiago. Santiago, ¿no? Pero él se metía a orar y los hijos ya temblaban. O sea, ni siquiera los había mirado con una correa, no. Ellos ya temblaban porque sabían que Dios le iba a decir qué castigo aplicarle. Y eso era más doloroso. O sea, ellos veían
la presencia de Dios en la vida de su padre. Así es. Y creo que la esposa hasta tenía un respeto hacia él. Claro. O sea, veían la presencia de Dios, o sea, de una manera literal. Claro. Porque cuando el padre salía de aquel aposento que él había levantado en aquella fábrica, ellos veían el rostro de su padre que brillaba, ¿no? Como brillaba el rostro de Moisés. Claro. Cuando subió al monte a la presencia de Dios, que tuvieron que primero, taparse mira, el con un pueblo, tomando de Moisés, ¿no? El pueblo le dice a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés. a este. Pero cuando descendió del monte, temblaron. No le hicieron nada por él, por la autoridad que había en él. Así es. Porque era un hombre que tenía la presencia de Dios, y cuando hay presencia de Dios, hay autoridad. Nadie que se pueda resistir. Y no solamente en la casa, porque la autoridad no solamente se ejerce en la casa, sino también Dios te da esa autoridad que hasta la gente de afuera, los vecinos, todo, ¿no?, te van a respetar. Mira lo que dice Génesis 23:6, ¿no? Verso 5, respondieron los hijos de Ger a Abraham y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, mira, eres un príncipe de Dios entre nosotros. ¿Ah? En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta a tu muerta, y ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. O sea, mira, entonces, óyenos, Señor nuestro. Qué respeto. Eres un príncipe de Dios. Pero en el caso de Lot, que cuando él salió a defender a los ángeles, ¿qué le dijo el pueblo? Dice en el capítulo 19, verso 18, pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, no, no, está más antes, gloria a Dios, perdonen, está más antes. Mira, verso 9. Y ellos respondieron, quita ya. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. No le tenían respeto. Claro, no le tenían respeto. En cambio, Abraham, que era un extranjero, También, claro. era un extraño, se ganó el respeto de los vecinos, de la gente que vivía alrededor. ¿Por qué? Porque todo radica en la obediencia a Dios. Qué tremenda palabra, hermano. El amor a Dios. Entonces, su autoridad él lo ejercía con amor. Era un hombre respetado. Eso habla de que él tenía una buena relación primero con Dios. Porque si no hay una buena relación con Dios, nunca habrá una buena relación con tus vecinos. Así es. Con tu prójimo. En el trabajo. En el trabajo, eres un pleitista, eres de carácter fuerte, tú también mujer, a ti ni el perro te aguanta. Ya cuando tú entras a la casa, hasta el perro huye de tu no te quiere ni ver. Gloria a Dios, porque una cosa es que te tengan miedo y otra cosa es que te tengan respeto por la autoridad que infundes, por el temor de Dios que hay en tu corazón. Así que no sé si quieres decir algo más. Bueno, que el amor, amén, que se tiene que ejercer dentro de la autoridad, ese amor, amén, siempre tiene que demostrarse en todo momento. No es el temor, no es la violencia, sino es el amor lo que hace
ejercer la autoridad, amén, en el hombre. La autoridad no se adquiere humanamente, carnalmente. La autoridad la da Dios a través de su presencia. Con esa autoridad, por muy por muy bajo que sea tu tono de voz, cuando hay esa autoridad, estamos o se está, ¿no? La mujer va a estar siempre sometida, va a estar siempre en esa sujeción, porque no es la voz, no es la violencia, no es como dice en el libro de Primera de Pedro capítulo 3, no son las amenazas, sino es el amor, amén, lo que da la autoridad también al hombre y que la mujer pueda sujetarse, los hijos también, amén. Y vemos también, ¿no?, en el caso, por ejemplo, tomando de Lot. Lot, aunque era pariente de Abraham, pero, o sea, Lot dice la Biblia que era justo, claro. Era justo para esa gente de Sodoma y Gomorra, o sea, comparado con esa gente. Pero podemos considerar a Lot como un creyente metalizado, materialista, carnal. Gloria a Dios, que al final vemos que se desintegró su familia, que la esposa murió. Mirando lo que dejó. Claro, dio la vuelta y miró y se convirtió en una estatua de sal. ¿Y sus hijas qué hicieron? Se acostaron con su padre. Adoptaron las costumbres que aprendieron en Sodoma y Gomorra, porque en Sodoma y Gomorra había el sexo ilícito, el incesto, el homosexualismo, el lesbianismo. Esos eran los pecados, amén, que sobresalieron, y por esos pecados es que vino, amén, la destrucción sobre Sodoma y Gomorra. Pero mira cómo quedó, cómo terminó Lot. Terminó mal, teniendo hijos de sus propias hijas, que fueron los amonitas y los moabitas. Enemigos del pueblo de Dios. Y que eran y fueron enemigos, y fueron enemigos del pueblo de Israel. Así que, hermanos, padres de familia, la verdadera autoridad se ejerce con amor. Pues si eso es lo que tiene que brotar en un hombre que tiene una buena relación con Dios. Entonces Abraham tenía un auténtico amor a Dios y ahí radicaba esa autoridad. Amén. Entonces vamos a pasar ahora a otro punto también importante. Qué linda es la palabra, porque ahí uno aprende, hermano. Gloria a Dios. Y vamos a ver que Abraham, mira lo que dice Dios en el capítulo 18 que hemos leído, verso 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. O sea, eso habla de enseñar la palabra de Dios a la familia. Si bien es cierto, alguno dirá, no había Biblia, está bien, pero había comunión Dios con Abraham y Dios le hablaba. Ya Abraham tenía la palabra en su corazón y todo eso le transmitió a sus hijos, a sus descendientes. Entonces vemos allí que Abraham tomó el rol de sacerdote. ¿Y qué hace? ¿Cuál es el rol del sacerdote? Guiar al pueblo hacia Dios, de interceder, amén, a favor del pueblo. Eso era la labor del sacerdote, pero no solamente era guiar, interceder, sino enseñar los principios bíblicos, o sea, en cuanto a la ley. Entonces vemos que Abraham tomó el rol de sacerdote para guiar a su familia hacia Dios, de interceder por ellos, y eso también lo encontramos en Job. Amén. Que era un hombre de intercesión. Gloria a Dios. Job también es otro ejemplo para nosotros. Como padre. Que él
amén, di, no sé, capítulo 1 de Job. Sí. A ver, lee los primeros versículos. Dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Entonces ellos tomaban el rol como el rol del sacerdote. O sea, ellos eran sacerdotes dentro de su casa. De su hogar. Los patriarcas se convirtieron no solamente en patriarcas jefe de tribu, sino también en sacerdotes, para guiar a su descendencia, ¿no? ¿Para guiar a qué? Al temor de Dios. Al camino de Dios. O sea que hubo diligencia de parte de Abraham para orientar y dar corrección a sus hijos. Eso fue lo que Dios establece en su palabra en Deuteronomio capítulo 4. Amén. ¿Qué nos dice Deuteronomio capítulo 4? Vamos a ver Deuteronomio capítulo 4. ¿Lo puedes leer? Verso 9, amén. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Eso habla de que Abraham se preocupó por enseñar a los miembros de su familia. Como aquí dice, que mandará a sus hijos y a su casa, después de decir que guarden el camino de Jehová. O sea que se preocupó Abraham de enseñar a sus hijos, a los miembros de su familia, que guarden el camino de Dios. Y no solamente sus hijos, sino también toda su casa, sus criados. Amén. Por eso que Eliezer, que era el criado más próximo a él, de mayor confianza, él le depositó su confianza para que vaya a su parentela de Abraham para que busque novia o esposa para Isaac. Y cuando él llega al pozo, él ora. ¿De dónde aprendió? ¿Quién le enseñó? O sea, no solamente buscando la dirección. Abraham era un hombre que se preocupó de sus hijos, de su familia, sino que también de todos los que le rodeaban. Era un hombre que les infundió el temor de Dios aún a sus criados. O sea, se preocupó por su vida espiritual. Porque también vemos a Agar, cuando huye también de Sara, claro, las 2 veces que salió, se le presenta el ángel, ¿no? Para hablarle y hacerle reflexionar. Y en la segunda vez, cuando ya sale del todo, entonces también se le presenta el ángel, ¿no? Para hablarle y mostrarle aquella fuente para que bebiera el agua Ismael, porque iba a morir. Entonces también se ve ahí, ¿no? Ese acto también de ella, de que al verse en esa situación, quizás de escapar, de huir, pues también ella intercedió. Por eso Dios envió a su ángel en respuesta, ¿no? a su aflicción que estaba pasando. ¿Por qué? Porque todo eso también lo aprendió en la casa de su amo. Claro, o sea, de su Señor. Para que veamos que Abraham se preocupó mucho. Fue un gran ejemplo para todos. O sea, se preocupó mucho en orientar, en guiar, no solamente a sus hijos, aunque Dios le dice, mandará, dice, ¿no? A sus hijos y a su descendencia después de él. Ahí dicen, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. A su casa. Y en su casa no solamente estaba
sus hijos, sino también la gente que trabajaba. Ahí se ve el trato también de Abraham hacia su gente. Ujú. Porque aún, no sé si tú lo hemos leído, cuando Dios le promete hijo, en el capítulo 15, dice en el verso 1, y después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Mira, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. O sea, ahí vemos también el amor que Abraham le tenía a su gente, a sus criados, y los trataba hasta como hijo. Claro, porque cuando un hombre está lleno de Dios, en él va siempre a salir o a reflejarse ese amor de Dios, ¿no? No va a haber quizás esa inclinación, sino que a todos los va a tratar por igual porque está lleno de ese amor de Dios. Y veamos también, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. O sea que ya Abraham lo estaba haciendo. Antes que aparezca la ley, Así es. ya Abraham comenzó a ejercitar eso. Claro, pero porque también precisamente ¿quién fue que dio la ley? Dios. Fue Dios, pues. Y Dios Ahora, ya estaba sembrando en el corazón de Abraham aquello. Mira lo que dice capítulo 22, verso 6 de Proverbios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuán importante es instruir. Y yo le doy gracias a Dios también, porque eso sucedió con mi vida. Yo nací en un hogar, bueno, cristiano entre comillas, bueno, no quiero hablar, pero nacimos con mi familia, con mis hermanos en un hogar cristiano. Bueno, instruidos en el cristianismo, leyendo la Biblia. Pero dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Cuán importante es enseñar a los hijos la Biblia. Y cuando ellos sean viejos, y aunque recorran y prueben el mundo, como dicen, un día esta palabra los va a traer. Y yo le doy gracias a Dios, que Dios me guardó, y hoy estoy sirviendo a Dios con todo mi corazón, juntamente con mi amada esposa. Amén. Aquí también en el libro de Éxodo capítulo 10, verso 2 dice, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Amén. Cuentes a tus hijos aquellas maravillas de Dios. Amén. Gloria a Cristo. Y dice en Efesios, mientras que tú buscas en Timoteo, creo eso, cuando dice que desde la niñez, ¿no? Amén. Pero voy a leer lo que dice Efesios capítulo 6, verso 4. Y dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Hay que tener cuidado con eso. Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, hay que enseñarles, hay que instruirles. Eso fue lo que hizo Abraham. Instruir, por eso que Isaac fue un hombre temeroso de Dios. Amén. Como estábamos viendo la otra vez, que Isaac, cuando vino Rebeca con Eliezer, ¿no? Dice que él estaba en el campo meditando. O sea, eso habla de que él estaba en conexión con Dios. ¿Quién le enseñó eso? Su padre. Su padre, porque su padre era un hombre
de relación íntima con Dios. A ver, léelo, creo. Sí. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea que hay que instruir a los hijos en el camino del Señor. No hay otra cosa más importante que los hijos puedan ser instruidos en el temor de Dios. Ese es el trabajo de papá y de mamá. Escuchando tantas experiencias, ¿no? Y hay padres que dicen, vaya ustedes a la iglesia. O sea, quieren que se salven sus hijos, pero ellos no. Así es. Así tú nunca vas a ejercer autoridad sobre ellos. Tú tienes que empezar, mamá. Ahora, tú quieres que Dios cambie la vida de tus hijos. Cambia tú primero. Tienes que cambiar y salir de ese mundo en que vives. ¿Quieres la bendición de Dios? Oren por mí, oren por mis hijos, oren porque mi matrimonio se está destruyendo. ¿Por qué no le pides a Dios misericordia? Que si la Biblia nos dice que el diablo ha venido a matar, robar y a destruir, pero también la Biblia nos enseña que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Vamos a ver un punto más aquí en Génesis, amén, capítulo 18, nos dice que hay algo que mientras que estudiábamos nos ha llamado la atención, que dice aquí, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. ¿Qué podrías decir a eso? Bueno, que esto habla de enseñarles valores, ¿no? Y principios a los hijos en lo moral, por ejemplo, como el amor, la comprensión, el respeto. ¿El respeto a quién? No solamente a mamá, papá, sino al prójimo. Amén, también, claro. Al prójimo, o sea, respetar a su prójimo. No menospreciarlo. Hay que enseñar a nuestros hijos al respeto, no al menosprecio. Claro, y también cuando hablamos de la moral, ¿no? Por ejemplo, que es algo importante. Es, por ejemplo, cuando uno le enseña, ¿no?, a los hijos a ser honestos, ¿no? Que ven que se le cae algo a una persona en la calle, pues ellos tienen que pasarle la voz para hacerle presente que se le está cayendo el dinero, la cartera, ¿no? Entonces, pasó también un caso, ¿no?, con uno de mis hijos, ¿no?, con el segundo, que él entra al baño y encuentra unas monedas encima del lavadero. Encuentra unas monedas y él las ve y dice, las agarré, me dice mamá, y me fui a la dirección y se las entregué al director. Y el director me dijo, yo le dije que las había encontrado en el baño, y el director me dijo, qué bueno, le dijo, qué bueno que te hayan enseñado valores, le dijo, ¿no? Es tremendo. Qué bueno que te hayan enseñado valores. Me dice, mamá, porque eso no era mío. Entonces yo agarré, me lo llevé, y lo llevé para que el director vea de quién era ese dinero. Eran como 4 soles, 5 soles, me dice, ¿no? Pero si el padre es un ladrón, hay veces. Pues sí, entonces inmediatamente se lo tiene que guardar en el bolsillo, porque eso es lo que aprendes, es el ejemplo, ¿no? Y hay algunos que dicen, pero yo nunca he robado. Pero si le robas a Dios, eres un ladrón. Le robas a Dios en tus diezmos, eres un ladrón. ¿Qué te va a bendecir? Y si tú le robas a Dios, ¿tus hijos qué van a hacer? Así es. Van a ser igual que tú. Gloria a Dios. Entonces yo no quiero entrar en ese aspecto, porque si no, muchos enemigos de la obra van a comenzar a juzgar. Pero hay que ser honestos en todo sentido de la palabra. La honestidad tiene que estar, esos son principios en un cristiano. Hermano, lo más tremendo es, tuvimos, hace unos años atrás, fuimos a la iglesia de Huaycán. Y afuera, mientras que había una reunión de pastores, afuera habían hermanos con chaleco, cuidando los carros. ¿Y quiénes eran? Hermanos que salieron
transformados, o sea, hombres que salieron del penal transformados por Dios, Cuidando los carros. cuidando los carros, que antes robaban los carros. Lo sabrían. Amén, como cuando estuve en la iglesia anterior, tuve vidas, varones que salieron de la cárcel, que estuvieron con nosotros, que los criamos en el Señor, espiritualmente hablando, y yo les daba dinero para que depositen al banco, ellos iban y lo depositaban. Para hacer los pagos de la... Y no era pe 10 soles ni 100, eran miles de soles que tenían que depositar. ¿Por qué? Porque cuando hay un cambio, una transformación genuina de parte de Dios en la vida de un hombre, de una mujer, lo primero que hay es valores, principios, y dentro de esos principios está la honestidad, la honradez. Por eso uno, lo primero que, mira, no solamente los instruyó en la palabra, sino también en los principios, Amén. en los valores. Cuán importante es enseñarle valores a nuestros hijos, que ellos aprendan a respetar lo ajeno. Pero hay muchos niños que de niños roban. Así es. No sé si quiere decir algo más. Claro, porque no les enseñan, amén, esos principios, esos valores a los hijos. Por eso también no solamente hablamos de la moral en cuanto al amor, a los valores, a la comprensión, al respeto, sino también enseñar lo espiritual, ¿no? A estar intercediendo a Dios por ellos también, guiándoles en el camino del Señor a través de la palabra de Dios. Porque ¿dónde se adquiere lo espiritual? Es a través de la palabra. Amén. En el caso de Abraham era a través de la comunión que él tenía con Dios, ¿no? Así Porque es. Dios le hablaba, eran como dice la Biblia, ¿no? Era su amigo, ¿no? Tenía Por eso acá comunión dice, con ¿no? él. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa que guarden el camino de Jehová. O sea, si él tenía comunión con Dios, iba a brotar palabra de Dios de su boca. Si él estaba lleno de la presencia de Dios, ¿qué iba a hablar? Iba a hablar palabra de Dios, porque si uno está lleno de Dios, va a brotar de él lo que hay dentro. Y si adentro está vacío, ¿qué vas a hablar? Pero cuando uno está lleno de Dios, va a hablar palabra de Dios. Así es. Porque si hay una verdadera comunión con Dios, entonces habrá principios en una persona, habrá moral para poder enseñar. Y no solamente con palabras, Charo, sino con hechos. Con nuestros hechos, con nuestro ejemplo. Amén. Claro. Y también podemos ver que aquellos principios, amén, de moral, aquellos principios también de espirituales, también que Abraham le enseñó a sus hijos, se puede reflejar a través de las bendiciones que Dios derramó sobre Isaac, sobre el mismo Jacob. En cuanto a todo, ¿no? No solamente fueron prósperos en su vida espiritual, en el conocimiento de Dios, en su comunión con Dios, sino también hasta en lo material. Porque cuando Dios bendice, bendice de una manera completa, general. ¿Por qué? Porque agradamos a Dios, porque vivimos, amén, acorde a la palabra, en obediencia, ¿no? Y sometidos a esos principios que Dios establece en su palabra. Qué bueno es ello, ¿no? Por eso nosotros no solamente podemos ser ejemplo en palabras, sino también tenemos que ser ejemplo como padres en cuanto a nuestra obediencia a Dios, en cuanto a poder vivir, ¿no? Y practicar esos principios que también son dignos de imitar, como lo hizo Abraham con sus hijos. Estaba leyendo este capítulo 23 y vamos a ver lo que era Abraham, un hombre de principio. Mira, dice, verso 11: no, Señor mío, le dicen, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo, te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra diciendo, antes
si te place, te ruego que me oigas, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Y respondió Efrón a Abraham diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 ciclos de plata. Amén, de buena ley entre mercaderes. O sea, él no fue un aprovechador. No fue en vivo. O sea, mira lo que le dice la gente, ¿no? Toma la tierra, o sea, el respeto que había, la autoridad que había en él, pero él no se aprovechó de aquello, sino porque él tenía principios, amén, sacó su dinero y pagó lo justo. Por eso Dios le dice aquí, mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Entonces, podemos decir ya en conclusión, en término, que Abraham era un hombre de valores y principios, que no era un sinvergüenza, un aprovechador como los hay en muchos lugares. Era un hombre consciente y actuaba con justicia. Todo esto lo hizo y Dios se agradó. ¿Y qué le vino a él? El cumplimiento de las promesas. Así es. Dios cumplió sus promesas sobre la vida de Abraham. Y por eso es que hoy tenemos salvación, ¿eh? Porque a través de su descendencia vino Jesucristo. Gloria. ¿Algo quieras añadir? Bueno, que seamos también, ¿no? En este caso podamos imitar a Abraham como un buen ejemplo de esposo, de padre. Amén. Y que podamos guardar todos estos pasos que hemos visto en esta noche, aunque son muchos más. Sí. Pero poder guardar, ¿no? Todo esto para poder guiar a los hijos, a nuestros hijos en el camino del Señor, que es el anhelo de todo padre, de toda madre, que nuestros hijos se mantengan en este camino, ¿no? de obediencia, en este camino de Dios, para que obtengan la bendición del Señor. Y yo sé que la descendencia de Abraham era una descendencia que estaba guardada por el Señor, porque tenía propósitos, como también Dios tiene propósito con tu descendencia, con tus hijos, con tu familia. Por eso guárdalos en el Señor, sométete a Dios, practica la palabra, practica estos preceptos de moral, de conducta, para que te vaya bien, no solamente a ti, sino que tú te goces, amén, viendo a tu descendencia seguir en ese mismo camino. Vamos a hacer una oración, que Dios los bendiga mucho. Queremos decirles a todos, todo esto es lo que Dios ha puesto en nuestros corazones el día de hoy. Queremos hacer una oración. Padre, que estás en los cielos, Gracias, Señor. te damos gracias por tu palabra, gracias por tu bendición. Hoy mira, Señor, a todas esas familias, esos esposos, esas esposas. Señor, te ruego que tu palabra pueda llenar los corazones de ellos. Señor, por favor, bendice cada familia, cada hogar, cada matrimonio, cada esposa, cada esposo, cada hijo. Mira cuántos se suicidan, hogares destruidos por esta pandemia en estos tiempos difíciles. Pero esta palabra que llegue a tiempo para que podamos ser guiados por tu Espíritu y podamos tener un hogar de bendición lleno de tu presencia. Desbarata toda obra del diablo, salva, liberta, rompe cadenas, sana a todos los que están enfermos, responde cada petición ahora mismo, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Levanta tus manos y dale gracias a Dios. Gracias, Señor.
Que Dios les bendiga mucho, que Dios les guarde y bueno, será para nuestro próximo programa. Que Dios les bendiga mucho. Amén. Gloria a Dios.